Voy a saludar al señor juez Jorge Germán Castelli. ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Castro? Gracias por la invitación. ¿Cómo está viviendo todo esto, toda esta embestida por parte del gobierno? Usted y, por supuesto, sus colegas, el doctor Bertuzzi y el doctor Bruglia. ¿Sorprendidos? Bueno, sorprendidos porque después de 2 años de estar trabajando a la luz del día, administrando justicia humana en el Tribunal Oral Federal 7, con la intervención del Consejo de la Magistratura, con el decreto presidencial del entonces presidente Macri, con la publicación en el boletín oficial, no hubo nunca ninguna objeción de mi designación en ese tribunal, ni siquiera de las partes que fueron conociendo la integración del tribunal, los jueces Canero, Méndez Ignores y Castelli, no hubo ninguna impugnación de nadie. Y claro que estoy sorprendido que 2 años después se inicie lo que denomino es una patraña jurídica, una maniobra ilegal que nace en el Consejo de la Magistratura a través del representante del presidente de la Nación, allí donde por primera vez se dice que se necesita un requisito más para poder ejercer la función. Cuando ese requisito en los traslados, que es un régimen muy conocido, muy antiguo, que funcionaba desde antes que yo fuera juez incluso, el traslado no requería un acuerdo nuevo, un acuerdo del Senado. Hubo una acordada de la Corte que convalidó esto, ¿no es cierto? Mire, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura se hacían traslados, antes. Y a partir del año 2000, con el Consejo de la Magistratura se reglamentó concretamente, que lleva el número 155-2000, y rigió durante 19 años, hasta que fue reformado ahora en el 2019, y las distintas integraciones del Consejo lo interpretaban como un juez interpreta la ley, lo interpretaban. Y bajo esa interpretación se produjo mi traslado. Casualmente yo fui nombrado en San Martín en el año 2011, y ya en el año 2012, al año siguiente, ya había pedido mi traslado a Buenos Aires por escrito, y cité como antecedente en ese escrito un traslado ordenado por la entonces presidenta Fernández de Kirchner. Mire usted. 2 años antes, en el año 2010, relativo al juez Bertuzzi, que había sido trasladado del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital. Entonces yo levanté la mano y dije, pido mi traslado en el año 2012 sin saber que iba a hablar con usted. De modo que... Es muy importante esto porque acá lo que importa son los hechos. Es decir, la expresidenta, hoy vicepresidenta, que ha propuesto este traslado suyo de Bruglia y Bertuzzi para sacárselo de encima, criticando el método, ella misma lo habilitó siendo presidenta. No, yo lo cito no solo en la presentación judicial, en el per saltum, sino que en Naciones Unidas. Expresamente le pido a los intervinientes que presten atención a esta circunstancia. Sobre todo porque quien inicia, como dije, esta remoción ilegal es el representante del presidente de la Nación, que a su vez públicamente se ha pronunciado en uso de su derecho de libertad de expresión en favor de la inocencia de su compañera de fórmula. Y la señora vicepresidenta registra procesos en trámite, algunos de ellos en el Tribunal Oral Federal 7, donde yo estaba hasta el viernes pasado, ¿no? Y esta maniobra ilegal, por distintas razones, trae la primera consecuencia, de que yo dejo de ser el juez natural en los procesos donde no fui impugnado. Voy a poner la pregunta en el pensamiento del Lego, ¿no? ¿A usted lo nombraron allí para condenarla a Cristina Fernández de Kirchner? Esta es la pregunta que alguno dirá, bueno, Nelson, lo nombraron para eso, digamos, ¿fue para eso? Yo soy juez de la Constitución. Fui nombrado hace 33 años que soy empleado judicial. Hace 18 años que soy juez federal, me nombró el entonces presidente Duhalde. He hecho un juramento por la Constitución. Creo en la independencia. Creo firmemente en la independencia de los jueces como uno de los motores para un país mejor. Ignoraba, como le dije, si en el 2012 y en el 2014 pedí mi traslado a Buenos Aires, lo cual revela claramente que había un interés anterior, antes de esta charla que tengo con usted. En el 2018 volví a pedirlo y ahí sí se concretó. Ignoraba qué es lo que va a pasar en el camino, con qué me voy a topar en el camino. Lo que sí sé es que donde yo esté voy a garantizar un juicio justo a cada persona que entre a la sala de audiencia, sea rica, pobre, débil o poderosa. Le llamó la atención porque eran 10 los jueces, los casos de los jueces trasladados, solamente se trataron y se aprobaron los suyos, el de Bruglia y el de Bertuzzi, y los otros 7 quedaron en su lugar. ¿Le llamó la atención? Bueno, precisamente
En realidad, este oficio que firma el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo nació porque se estaban tratando dos traslados de dos jueces, que los jueces es Morris y Nassif, y que estaban pidiendo el traslado ahora, ¿no? Con el nuevo reglamento. Lo que yo he dicho en mi demanda es que ellos aprovecharon estos casos para inventar una causa, para disfrazar de alguna manera el embate hacia mi persona, que es lo que vengo a discutir. O sea, inventaron la causa. Hay una desviación clara de poder, ¿no? Y a partir de ahí, y todo esto tiene que ver con lo que le decía hace un momento. Es decir, yo tuve 2 años trabajando a plena luz del día administrando justicia humana. Si ellos tenían alguna duda de mi nombramiento, debieron acudir a la justicia y no tomar este atajo ilegal, que lo que pretende en definitiva, señor Castro, es aplicarme el nuevo reglamento que a instancia del juez Lugones se firmó el 9 de octubre del año 2019. Todavía el gobierno, las elecciones fueron el 27 de octubre. Sí. O sea, ese nuevo reglamento tiene requisitos mucho más estrictos para los traslados. Y la interpretación de esta integración nueva del Consejo es súper estricta. De modo que el gobierno actual llega al gobierno, digamos, con la imposibilidad de hacer traslados como se hizo durante 19 años. Cuando dice el presidente que usted mencionaba, que él va, si la Corte hace lo que él no quiere, él va a poder hacer lo que quiera, nombrar jueces de tribunal oral en cámaras, es absolutamente falso, porque él está regido por la resolución 270/2019, a instancia de su aliado incondicional, el juez Lugones, se publicó el 9 de octubre de 2019. Él está atado de pies y manos a esa resolución. Por eso digo, para cerrar esta idea, que cuando se refiere a estas circunstancias se trata de una presión política a la Corte sin ningún respaldo jurídico, que además confunde a la población, porque no le está diciendo exactamente cuáles son las normas jurídicas que él tiene que respetar. ¿Usted cree que este es un mensaje para otros jueces también, en el caso de ustedes? Mire, lo único que yo sé es que en discusión están principios elementales del sistema republicano. La estabilidad y la independencia de los jueces y juezas. Los jueces y juezas estamos para garantizar los derechos humanos. Y esos principios son los que permiten establecer lo que es justo o no humanamente frente a cualquier poder, sea frente al Estado, frente a los grupos económicos. Es fundamental aclararle a la población que está en discusión esta cuestión elemental con el sistema republicano, la independencia y estabilidad de los jueces. Si se daña estos principios, que ya está dañándose, porque yo estoy removido, imagínense, creo que desprestigia y genera mucho dolor institucional. ¿Les sorprendió el fallo adverso a ustedes de casación? Bueno, si pudiese describir como un rins jurídico donde estaban los contendientes definidos y los árbitros que tenían que defender esta contienda, de un lado el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, del otro lado el juez y mis colegas también, y los árbitros ya habían sido llamados, el Foro Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema, que ya tenía un persaltum para establecer dónde teníamos que trabajar, con el decreto presidencial dejando sin efecto el traslado mío al Tribunal de Buenos Aires, sí. Irrumpe en el ring un actor inesperado, la Cámara de Casación Penal, que se mete, quiere jugar el partido y lo hace en favor del Poder Ejecutivo, pero 3 votos contra 2. Son muy destacables las disidencias de los doctores Jacobacci y Righi, que con prudencia y sabiduría dijeron, no, esto lo tiene que resolver la Corte. Pregunta final. Hubo una presión del presidente sobre la Corte muy fuerte. ¿Usted cree que va a pesar? No, en absoluto, en absoluto. Yo confío en que la Corte va a hacer justicia, va a encauzar en legalidad, me va a reponer en funciones de modo que yo pueda restablecer el contacto con mis colegas Canero y Méndez Ignori, que tenemos mucho trabajo que hacer con mi vocalía, con Antonella, con Rocío, Agustín y Santiago, y tratar las 33 causas en trámite sin sentencia, las 71 causas en etapa de ejecución, las 23 causas con sentencia no firme y los 20 detenidos que están en mi vocalía. Rápidamente le estoy esperando que la Corte me reponga en funciones, así me pongo a seguir trabajando como siempre. ¿Le sorprendió el apoyo de la gente? Me conmovió porque uno va luchando por esto por propia convicción,
por mirar a los ojos a tus hijos, a tu familia, por dormir con la conciencia tranquila y por un país mejor. Pero si de repente un montón de personas salen de sus casas, dejan su trabajo para reunirse, para pedir por la independencia judicial, es algo que realmente me ha conmovido, que sean muchos ciudadanos y particularmente muchas ciudadanas. Señor juez, muchísimas gracias. Seguimos su caso con mucha atención porque es un caso testigo para la salud republicana de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Un saludo para los jueces Brugui y Bertuzzi.